lo que estamos transmitiendo en vivo. Está transmitiendo en vivo, pero quiero esperar la confirmación, ¿sí?, de que nos digan nuestros seguidores por YouTube que se escucha todo bien. Debería estar emitiendo. Bien, mientras tanto, hoy día vamos a estar llevando esta lección número 6. ¿Todos tienen la lección ya? Sí, por favor, aquí la tienen. Esta es la parte 2 del subtema o de la clase El Hijo se hizo hombre. Entonces, la sesión pasada estuvimos viendo el testimonio del Antiguo Testamento acerca de la encarnación. Hoy vamos a ver el testimonio del Nuevo Testamento, que es lo que dice el Nuevo Testamento desde Mateo en adelante acerca de la encarnación de Jesucristo, de Dios Hijo, hecho hombre. ¿Sí? Si están atentos y me responden a la última pregunta, aquel que responde a la última pregunta le voy a obsequiar esta confesión bautista de fe de 1689. Dígame. No, de hoy día. En la clase de hoy día, si están despiertos, vamos a ver aquel que responde la pregunta, le voy a estar obsequiando este pequeño libro de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Es tremendo porque está dividido no solamente tiene su índice, sino que está muy bien sustentado por cada uno de sus pasajes de acuerdo a la doctrina, la enseñanza que toca en cada punto. ¿Sí? Entonces, algunas confesiones de fe citan simplemente la doctrina, pero muy pocos versículos. Este me está puesto, va a encontrar, pero una infinidad de pasajes con los cuales argumentan esa enseñanza. Entonces, voy a estar citando este librito, ¿sí? Confesión Bautista de Fe de 1689. Muy bien. Me dicen que ya estamos entonces en vivo, porque vamos a empezar. ¿Sí? Vamos a ver. Amado Padre, gracias te damos, Dios Santísimo, una vez más en esta noche. Gracias por habernos traído con bien y por haber pasado este hermoso tiempo, no solamente de cánticos, Padre, entonados a tu nombre, sino también el hecho de poder doblar nuestras rodillas y depositar en ti todas nuestras cargas, Padre, que es tremendo, porque ciertamente sabemos que tú nos oyes. Ahora, Dios Santísimo, pedimos tu bendición para este tiempo. Deslumbra, Señor, por medio de este tema tan glorioso, Señor, que es el Evangelio, Señor. La manera, Padre, poderosa como actuaste, Señor, haciendo que tu Hijo tomase forma humana. Dios, el Espíritu Santo, Dios hablando, Señor, a nuestras vidas. En nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, entonces tenemos ahí sus hojitas. Me están diciendo que me acerque más a la cámara. Vamos a ver. Vamos a ver si ahí. Vamos a ver si ahí está mejor. Ahora sí se escucha. Más fuerte, con voz de sargento. Ahora sí. Están hablando los seguidores que tenemos por YouTube. ¿Qué tal se escucha ahora? Ustedes sí, pero no, aquí. Quiero que me respondan aquí. ¿Qué tal se escucha?
A ver. ¿Sí? ¿Qué tal se escucha? ¿Se escucha bien? En YouTube, ¿cómo me están escuchando? Ahora sí, está mejor, está mejor. Muy bien, hermanos, entonces ahora sí. Descubriendo el glorioso Evangelio, estamos en la lección número 6. El Hijo se hizo hombre, parte 2. El testimonio del Nuevo Testamento acerca de la encarnación. Estén despiertos, hermanos, porque les voy a pedir que cada uno pueda leer un par. ¿Sí? Voy a empezar. Dice así: la encarnación del Hijo de Dios a través del nacimiento virginal es una doctrina, es decir, una enseñanza esencial de la fe cristiana y del Evangelio. Es imposible negar esa doctrina sin negar el claro testimonio de las Escrituras y el testimonio histórico de la Iglesia. Si la concepción de Cristo no fue sobrenatural, entonces Él no era el Dios encarnado. Si tiene un lapicero, puede subrayar toda esta idea, ¿sí? Si la concepción de Cristo no fue sobrenatural, entonces Él no era el Dios encarnado. El Evangelio es una mentira y la cruz no tiene poder para salvar. Por esta razón es necesario que prestemos mucha atención a esta doctrina fundamental y la abracemos con fidelidad absoluta. ¿Sí? Es importante, hermanos, que podamos entender esta doctrina, esta enseñanza, porque hoy en día se cuestiona mucho esto, se cuestiona el hecho de que sin participación de dos partes humanas, estamos hablando de una mujer y un varón, María haya podido concebir, ¿no? Entonces, siguiente párrafo dice de esta manera: ¿qué significa decir que Jesucristo es el Dios encarnado o Dios hecho carne? Es extremadamente importante que entendamos que el Hijo de Dios no dejó de ser Dios en la encarnación y que tampoco tomó para sí mismo una naturaleza intermedia entre Dios y hombre. En lugar de eso, el Hijo de Dios se convirtió en algo que Él nunca había sido antes. Él añadió humanidad a su deidad y se hizo el Dios hombre, una persona con dos naturalezas distintas, pero indivisibles, divina y humana. Él no abandonó ninguno de sus atributos divinos, sino que voluntariamente sometió su uso a la voluntad del Padre. Él no tomó meramente la forma externa de un hombre, ni tampoco simplemente parecía ser hombre. Él se hizo un hombre real, como nosotros, en todas las cosas, pero con una excepción: Él era sin pecado. Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25, tenemos el primer registro de la concepción milagrosa de Jesucristo. Vamos a ver, ¿sí? Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. La palabra de Dios dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David,
no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces en su hojita dice, y hace esta pregunta: ¿qué verdad se declara en el versículo 20? ¿Y cuál es su importancia de esta verdad? Versículo 20, nuevamente, ¿qué es lo que dice el versículo 20? Pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, si usted se da cuenta, lo que tenemos aquí es una concepción milagrosa, porque todo ser humano, para que pueda ser engendrado, se necesita de la participación tanto de un hombre como de una mujer. No hay otra manera. Pero en este punto de la historia ocurrió algo sobrenatural, algo que nunca antes había ocurrido y nunca volverá a ocurrir. El hecho de que una mujer pueda concebir sin participación de un hombre. Y esto es producto de Dios mismo actuando a través del Espíritu Santo. Entonces ahí usted va a poder mirar, ¿no? Pero tenemos unas notas a la vuelta de la hoja que dice lo siguiente: la palabra engendrado se traduce de la palabra griega genao, que significa procrear o concebir. Es el término común utilizado para describir la concepción de vida en el vientre. El testimonio de las Escrituras declara que Jesús no tuvo un padre terrenal, sino que fue concebido de forma sobrenatural por el Espíritu Santo. En Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 28, Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 28, dice lo siguiente: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde él estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Una descripción aún más detallada de esta concepción sobrenatural del Hijo de Dios. De acuerdo al versículo 34, que encontramos más abajito, ¿cuál fue la reacción de María ante el anuncio angelical de que sería la madre del Mesías? ¿Cómo fue su reacción? ¿O cómo su reacción reafirma la verdad de que la concepción de Cristo fue sobrenatural? Leamos el versículo 24. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces, si usted se da cuenta, la reacción de María fue de sorpresa, ¿no? Y esta reacción fue justamente porque ella no conocía varón. Ella era virgen, ¿no? Como bien lo detallan las Escrituras. No solamente por tema de edad, como veíamos la semana pasada o antepasada con el pastor Samuel,
sino también porque ciertamente no había conocido un varón, ella no había aún tenido relaciones sexuales, digámoslo así, con algún hombre, aún no estaba casada tampoco con José, solamente había sido desposada, prometida para el matrimonio, pero el anuncio que le da el ángel es que ella ya se encontraba o ya iba a empezar a concebir. Y ella dice, pero ¿cómo es esto? No es posible. Vea la nota que dice abajo. La virginidad de María se declara 5 veces en los evangelios. En Mateo 1:23 y 25 también. En Lucas 1:27, 2 veces, también en el 34. Aunque alguien, dice la nota, aunque alguien pudiera rechazar el testimonio de los apóstoles acerca del nacimiento virginal, no puede negarse que ese fue su testimonio. La pregunta de María no fue fruto de la incredulidad, sino del hecho de que ella era virgen. Ella se preguntaba cómo siquiera sería posible concebir si no se había llegado a un varón. Dice la pregunta número B. La pregunta 20. ¿Cuál fue la respuesta del ángel en el versículo 35? Veamos qué dice el versículo 35. ¿Qué nos enseña esto acerca de la concepción milagrosa de Jesús? El versículo 35 dice así. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta misma frase, cubrirá con su sombra, se usa acerca de la nube brillante que cubrió, por ejemplo, a Pedro, a Juan, a Jacobo, en el monte de la transfiguración. Eso lo vemos en Mateo 17:5. Vamos a Mateo. Mateo, capítulo 17, versículo 5. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Lo interesante es que dice que esta nube los cubrió, y es la misma palabra que utiliza Lucas para decir que el Espíritu Santo cubriría a María, ¿no? De esa manera también este lenguaje nos recuerda acerca de la historia de la creación, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Génesis 1:2, ¿no? Ya que el Espíritu Santo fue un agente principal en la encarnación del universo, no estaría más allá de sus fuerzas crear vida en el vientre de una mujer. En el versículo 37, en Lucas, capítulo 1, 37. En este versículo, el ángel Gabriel hace una declaración importante acerca de Dios. Dice esta pregunta, ¿cómo esta es una verdad fundamental para nuestra creencia de la concepción milagrosa de Jesús? ¿Qué es lo que dice el versículo 37? ¿Todos juntos? Porque nada es imposible para mí. Nada. Hermanos, es importante entender esto que estamos enseñando, porque ciertamente hoy en día, si uno se pone a pensar esto,
Para muchas personas esto le va a parecer algo absurdo, algo que no tiene pies y cabeza. Pero cuando entendemos y conocemos quién es nuestro Dios, lo poderoso que es, y que absolutamente no hay nada imposible para Él, porque Él mismo, con su Espíritu Santo, cuando cubría toda la tierra, en el principio, desde el Génesis, desde la creación, y cómo es que de la nada Él creó con el solo poder de su voz. Este relato cobra mayor sentido, mayor fuerza. Pero ¿por qué tantas personas rechazan esta verdad? Porque tienen un Dios pequeño. Porque no creen en el poder que Él tiene. Una nota adicional abajo dice lo siguiente: una vez que se establece la fe en un Dios omnipotente, es decir, que todo lo puede, no es difícil creer en la concepción milagrosa de Cristo en el vientre de una mujer. Dios puede hacer cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Claro, excepto aquello que contradice su naturaleza santa, justa y llena de amor. Es decir, obviamente estamos diciendo que puede hacer cualquier cosa, excepto pecar, porque Él es santo, es justo. En Juan 1:14 se encuentra uno de los textos más poderosos y hermosos acerca de la encarnación. Vamos a meditar en este texto. Ya vamos a Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta es una tremenda enseñanza, hermanos, porque si traemos un poco a la memoria el Antiguo Testamento, ¿no? Dios hizo una promesa al pueblo de Israel, y Él hizo la promesa que habitaría en medio de ellos. Y lo interesante es que cuando vemos el Antiguo Testamento y vemos a Moisés, ¿no?, siguiendo las instrucciones de parte de Dios, elaborando ese tabernáculo, ¿no?, con todas las medidas que Dios le había dado, con cada objeto, cada utensilio puesto en su interior, el área, el lugar santo, el lugar santísimo, el arca del pacto. Y cuando vemos todo esto, vemos que la gloria de Dios desciende en forma de nube, la Shekinah, y posa en este tabernáculo, y todo el pueblo podía ver eso. Y lo interesante es que cuando uno ve la manera como estaban distribuidas todo el pueblo, se da cuenta de que estaban las 12 tribus, pero estaban distribuidas de tal manera, ubicados de tal manera, que literalmente el tabernáculo estaba en el centro, y venía la gloria de Dios, descendía, posaba en ese tabernáculo, y Dios cumplía así su promesa de estar en medio de su pueblo. Y en el Nuevo Testamento lo vuelve a cumplir, y lo vuelve a cumplir por medio de la encarnación de su Hijo. Note lo que dice esta referencia que encontramos aquí.
El verbo es una referencia al eterno Hijo de Dios. El verbo se hizo indica cambio o transición. El eterno Hijo no siempre fue carne, pero se hizo carne cuando fue concebido en el vientre de María. Al hacerse carne, Él no dejó de ser Dios, más bien la naturaleza humana fue añadida a su divina persona, llegando a ser el Dios hombre. La palabra habitó viene de la palabra griega eskenó, que se refiere a habitar en un tabernáculo o tienda. En la encarnación, Dios armó su tienda, su tabernáculo entre los hombres. De manera que, tal cual como el tabernáculo del Antiguo Testamento sirvió de figura de algo más glorioso, más grande que vendría, en Jesucristo esto se cumplió. En su la página 44 llama la atención a la segunda parte de este texto de Juan capítulo 1, versículo 14. La sección que dice: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra gloria, hermanos, viene del griego doxa, que se refiere a la majestad divina del Hijo. La palabra unigénito viene del griego monogenes, que podría traducirse mejor como el único. Decir que Cristo era lleno de gracia y verdad es una declaración innegable de su deidad, porque le atribuye la plenitud de dos características que son comúnmente atribuidas solo a Dios. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses. Capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2:9 dice así: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud. No una parte, sino absolutamente toda la plenitud de la deidad. Ahora bien, en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, el apóstol Pablo nos lleva desde la existencia eterna del Hijo de Dios en gloria, pasando por la encarnación hasta la cruz del Calvario. Basado en este texto vamos a completar las siguientes declaraciones acerca de la encarnación. Así que vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Muy bien, Filipenses 2, del 6 al 8 dice así: el cual siendo en forma de Dios,
estamos hablando de existencia eterna, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, su encarnación, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vamos a llenar esta partecita la vamos a llenar. Lo demás sí lo viene en casa usted. Pero esta partecita que se la vamos a llenar aquí. Dice, él, aunque, ¿qué sería ahí? ¿Qué completaría ahí? Esta es la segunda tradición de la Biblia de las Américas. ¿Ya? Él, aunque existía, va a poner ahí, ¿ya? Existía en forma de Dios, él, aunque existía en forma de Dios. Dice ahí, es el testimonio de la Escritura que el Hijo era Dios antes y después de su encarnación. La palabra forma, del griego morfe, se refiere tanto a la apariencia externa como al carácter esencial o realidad subyacente. El Hijo no solo parecía ser Dios, él era realmente Dios. B. Él no consideró ser, ¿qué sería ahí? Ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Complete ahí. Él no consideró ser igual. Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Dice ahí, la palabra igual, del griego isos, es una referencia innegable a la deidad del Hijo. La frase a qué aferrarse, del griego arpasmos, se refiere a así, sin autorización, cualquier cosa que se valore. En la encarnación, el Hijo demostró su voluntad de despojarse del privilegio de la deidad para hacer la voluntad del Padre. C. Sino que se despojó a sí mismo. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la kenosis, la doctrina del despojo. Sino que se despojó a sí mismo. En su encarnación, y esto es importante, hermanos, entender, en su encarnación el Hijo dejó a un lado la gloria y los privilegios de su deidad y se hizo hombre. Esto no significa que se hizo algo menos que Dios, sino que dejó a un lado la gloria y los privilegios que, por ser Dios, eran suyos legítimamente. Vamos a Juan, capítulo 17, versículo 5. Y este texto que encontramos aquí es uno de los textos que justamente también nos ayudan y nos declaran la deidad de Cristo. Vamos a leerlo. Dice así: ahora pues,
Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve tiempo pasado. ¿Por qué? Porque en este momento está en su encarnación. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está hablando de aquella gloria pasada, por así decirlo, que tuvo en aquella eternidad anterior, en la eternidad pasada, ¿no? ¿Y por qué digo que este texto es importante y que nos habla también acerca de su deidad? Porque si usted se da cuenta, aquí él está hablando de una gloria que tiene ¿con quién? ¿Con quién tiene la gloria? Con el Padre. El Hijo tiene la gloria con el Padre, la misma gloria. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Isaías 42, 8. Dice así: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Eres el único digno de recibir alabanza, adoración, gloria, honor. El único. Y como Dios fuerte y celoso que es, no comparte con otro su gloria. Sin embargo, Jesús declara que Él tenía aquella gloria, aquella misma gloria con el Padre, en aquella eternidad pasada. Por eso digo que este versículo es un versículo que nos declara la naturaleza divina de Jesucristo. Sigamos en sus hojitas. Dice, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. La palabra forma, del griego morfe, se refiere tanto a la apariencia externa como al carácter esencial. Cristo no solo parecía ser siervo, sino que se hizo siervo en todo sentido. Él, haciéndose semejante a los hombres, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose ¿en qué sería ahí? En forma, correcto, y hallándose en forma de hombre. La palabra semejante denota parecido o similitud. Cristo fue un verdadero hombre y llevó todas las características de la verdadera humanidad. La frase en forma de se refiere a los hábitos o manera de vivir de una persona. Cristo no solo fue un hombre, sino que también lucía como uno ante aquellos que lo conocieron y observaron su comportamiento. Lo vemos a él teniendo sed, lo vemos llorando, lo vemos enojado en algunos casos. F, ¿qué sería ahí? C,
se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice ahí, para el Cristo sin pecado, la muerte fue un acto voluntario de obediencia a la voluntad del Padre. No se le impuso como castigo, sino que le fue dado como misión. En Corintios, 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, encontramos uno de los textos más hermosos de la Escritura acerca de la encarnación del Hijo de Dios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Dice abajo la nota, una cosa es que un hombre rico haga un voto de pobreza y camine entre los pobres. Otra muy distinta es que el Dios del universo se hiciera carne y viviera entre los más humildes de los hombres como uno de ellos. Debemos recordar que hubo un propósito redentor definitivo y certero en la pobreza impuesta del Hijo, autoimpuesta del Hijo. Él dejó las glorias del cielo para que nosotros pudiéramos entrar ahí. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. O sea, 1 Timoteo. Capítulo 3, versículo 16. Aquí se encuentra una de las declaraciones más bellas y concisas en las Escrituras con respecto a la encarnación. Vamos a ver lo que declara Pablo acerca de la encarnación en la primera clase del texto. Dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La frase indiscutiblemente también puede ser traducida como por consentimiento de todos o sin controversia o disputa. La palabra misterio se refiere a aquello que ha sido escondido o es ininteligible. La palabra piedad se refiere a toda la devoción verdadera a Dios. Esta frase se entiende mejor como todos los cristianos confiesan sin discusión que grande es el misterio que es el fundamento y fuente de toda la verdadera devoción a Dios. Vamos acabando. Pensé que íbamos a acabar. Dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. El misterio, que es el fundamento y fuente de toda piedad verdadera, es el Hijo de Dios y la obra salvadora que Él completó en carne. La encarnación es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Si Jesús no fue concebido tanto del Espíritu Santo como del vientre de una virgen, entonces Él no era Dios encarnado. Y el resto del Evangelio es una mentira. La cruz no tiene poder salvador, la resurrección
fue una estafa y permanecemos en nuestros pecados, separados de Dios y sin esperanza. Pero gloria a Dios que esto no es así. Gloria a Dios que ciertamente para Él no hay nada imposible. Y aquel Hijo eterno que gozaba de esa gloria, de esa adoración recibida por todos los ángeles, decidió voluntariamente despojarse, no de su deidad, no de su omnipotencia, no de sus atributos divinos, sino despojarse de esa gloria, para tomar forma humana, y menos que forma humana, porque Él tomó la forma más despreciada que podría haber en aquel tiempo, la forma de un esclavo, de un siervo, para de esa manera hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por medio de ese sacrificio otorgarnos la salvación. Y en su pobreza fuimos nosotros enriquecidos. Vamos a ver. Amado Padre, gracias te damos, Dios Santo, por esta verdad tan hermosa. Ciertamente nos deleitamos, Señor, en la obra perfecta, completa de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque podemos entender que ciertamente para ti no hay absolutamente nada que sea imposible, porque tú eres omnipotente. Y Dios, a ti te plació que tu Hijo viniese a este mundo a obrar en redención, siendo engendrado de manera sobrenatural por obra de tu Espíritu Santo, actuando sobre una virgen. Padre, ahora, Dios Santo,